Damos de bienvenida al doctor Santiago Basabe. Él realizó estudios de pregrado y posgrado en Derecho Económico y Ciencias Políticas en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad Andina Simón Bolívar y la Flaxo. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Martín y tiene un postdoctorado en el Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área en Hamburgo. Doctor Basabe, muy buenos días. La situación del país siempre compleja. Ha tenido un capítulo en esta semana, la censura y destitución de la ministra de Gobierno María Paula Romo. ¿Fue esta acción del Parlamento un juicio a la ministra o fue un juicio al gobierno de Lenín Moreno? Le damos la bienvenida. Gracias, buenos días con la audiencia de la radio. Yo creo que es un juicio contra la ministra fundamentalmente, no es un juicio que ataca la función política de la ministra o las decisiones políticas de la ministra en un contexto específico y bajo un conjunto de causales específicas también. Y me parece que lo de fondo ahí es analizar por qué se enjuicia a la ministra, en qué momento político es la destitución, más allá del gobierno como tal. El gobierno del señor Moreno tiene menos del 10% de aceptación popular. Es decir, castigar al gobierno del señor Moreno es castigar a algo que prácticamente no existe. Es el peor gobierno en términos de imagen popular, me refiero desde el año 79. Está por debajo de la aceptación el día de la caída del señor Maguado, del señor Bucarán o del señor Gutiérrez. Entonces creo que se dirige fundamentalmente contra la ministra y así es el resultado que hemos visto, ¿no? Hace unos días, hace unas horas. La coyuntura política, la proximidad de las elecciones, por otra parte, ¿considera usted que influyeron en este proceso, en la forma en que se lo llevó adelante y se decidió en la Asamblea? A ver, hay una cuestión de fondo ahí. Uno esperaría, o la opinión pública esperaría, que el proceso político haya sido iniciado por el escándalo de los hospitales y otros temas relacionados con la administración con la parte que administraba dentro del gabinete la señora Romo, pero no son por esas cosas, son por los hechos de octubre que sucedieron hace más de un año. Es decir, la Asamblea Nacional genera un proceso de fiscalización luego de más de un año respecto a un hecho en el que los mismos asambleístas que han votado por la destitución de la señora Romo, exactamente los mismos del Partido Social Cristiano, creo, y muchos de Alianza País, felicitaron la acción de la Policía Nacional en los hechos de octubre por haber impedido, según versión de ellos mismos, que se desate un proceso de inestabilidad política. Luego de algunos meses, casi un año, un poco más de un año en realidad, esos mismos asambleístas, hombres y mujeres, deciden lo contrario. Señalan que la ministra se ha excedido en sus funciones y que el manejo de la policía durante los días de octubre, sobre todo en la ciudad de Quito, en el país en general, pero sobre todo en la ciudad de Quito, estaba impregnado de excesos de diferente orden. Entre otros, el tema de la caducidad de las bombas lacrimógenas lanzadas de ese día. Entonces, si uno analiza la seriedad con la que debe llevarse un juicio político, peor aún un juicio político contra un ministro de gobierno, no el ministro de la política por excelencia, me parece que el balance da cuenta de que es una cuestión más bien personal contra la ministra como actora política. Había generado ya tensiones la ministra Romo desde hace varios meses, y en la Asamblea Nacional, en términos generales, tan carente de luces, no tan carente de capacidad de pensar políticamente el país, con las excepciones del caso, desde luego, no encontraron mejor argumento que para la destitución de la ministra Romo. Doctor Basabe, buenos días. ¿Qué realmente estuvo detrás de esta censura y destitución de la ministra de Gobierno María Paula Romo? Usted manifiesta que es un asunto personal dirigido exclusivamente y estrictamente a María Paula Romo como persona y en este caso representante de este espacio del gobierno que es esta Secretaría de Estado. ¿Cuál sería estas diferencias personales o estas intenciones que estarían detrás de sacarla de este cargo? Porque al parecer el gobierno tendría la intención de reubicarla. Mira,
yo creo que las cosas hay que decirlas de forma clara. La Asamblea está protegiéndose por las responsabilidades penales que tienen la gran mayoría de los legisladores. Es esa la verdad. A la Asamblea no le interesa que se conozca en profundidad el tema de los hospitales, por ejemplo, porque hay mucho más, más allá de las personas que ya están implicadas, hay gente de la Asamblea Nacional. Y eso no les interesa. Y hay otros escándalos. La ministra ha sido, cuando hizo su defensa la mañana del día martes en el Palacio de Gobierno, hizo una declaración muy grave. Ella indicó que hay procesos judiciales iniciados por delitos relacionados con la seguridad del Estado y que por tanto no son públicos, donde se conocen hechos y nombres que podrían poner en riesgo a muchos legisladores. Y le instó a la Asamblea para que levante esa restricción legal que existe de cara a que se conozca. Evidentemente la Asamblea no procedió en esa forma. Entonces yo creo que por un lado es una cuestión de sacar de la arena política a un actor que era molestoso en términos políticos. Por otro lado, quizás lo más importante, esto me parece que es echar un velo de impunidad a una serie de actos ilícitos que el país ya conoce, dicho sea de paso. No lo conocemos formalmente en la esfera judicial, así no lo conocemos, pero se conocen por denuncias de medios de comunicación, por periodismo de investigación, fundamentalmente. Y en tercer lugar, me parece que, pensando en los votos del Partido Social Cristiano y de Creo, me parece que imperó la alianza entre estas dos agrupaciones de cara al próximo proceso electoral. Si tú observas las declaraciones del propio Guillermo Lasso, de muchos de los integrantes de la bancada de Creo, hasta horas antes de la votación, ellos señalan que no están de acuerdo con la destitución. Pero parecería ser que luego imperó esta alianza endeble de por sí entre ellos y el Partido Social Cristiano, y terminó ganando más esa posición electoral de coyuntura que la posición que habían asumido ellos, insisto, dicho por el propio Guillermo Lasso. Usted, doctor Basabe, ha hecho ya un juicio de valor del gobierno de Lenín Moreno, que ingresa a sus últimos 5 meses. ¿Qué se puede esperar en este periodo, con ciertos hechos que podrían estar marcando su línea de acción? El ingreso de Alberto Dajic como un asesor en economía, un ex general de policía en el Ministerio de Gobierno, sus esfuerzos, los esfuerzos del gobierno, me refiero, concentrados fundamentalmente en alcanzar nuevos créditos para mantener algo de liquidez. Bueno, la posición del gobierno del señor Moreno no es un juicio de valor mío. Hay una encuesta publicada por el diario La Tercera de Chile en función de un trabajo de investigación hecho en Chile, ni siquiera en el Ecuador, que da cuenta que Moreno es el que tiene la peor imagen pública de América Latina. Y hay una encuesta también de Sedatos de hace un par de semanas, quizás un mes, donde lo coloca también con una medición cercana al 10%. Entonces hay encuestas que dan cuenta de esto. Me parece que ese no es un punto de discusión siquiera. ¿Qué queda hacia adelante? Bueno, queda esperar que pase el tiempo. Yo creo que el gobierno tiene muy poca capacidad de maniobra política ya. La poca que tenía a través de la ministra Romo la perdió. Entonces yo creo que va a tener una relación muy distante ya con la Asamblea. La capacidad de procesar algunos proyectos de ley va a ser muy difícil ya. Ojalá la Asamblea por sí mismo pueda generar las leyes, sobre todo la anticorrupción, que es una de las demandas o una de las propuestas del Fondo Monetario Internacional. En el plano de la Policía Nacional, yo creo que la censura de la señora Romo implica también en alguna medida una señal negativa para la policía, porque más allá de que sea la ministra la que sale, en el fondo lo que está diciendo la Asamblea es un exceso de parte de la policía, y eso seguramente debe generar tensiones. Y entiendo que por ahí debe estar la explicación para colocar como ministro de gobierno a una persona que viene de la policía, un general además que tiene buena relación, entiendo, con el alto mando y los mandos medios de la policía. La idea debe ser seguramente restablecer la confianza al interior de la policía, que el ministro se haga cargo de la parte técnica de la seguridad ciudadana, y que seguramente la cuestión política, muy venida menos ya, venga por otros lados, ¿no? Por otros actores que puedan manejar de forma muy coyuntural los diferentes temas en los 6 meses que quedan. No tendríamos, me parece, una persona que gestione la política claramente identificable en estos 6 meses. Y finalmente, en el tema del economista Dajic,
Él ha sido incorporado a este consejo de asesores económicos que planteó el gobierno hace unos meses. Yo creo que el economista de aquí tiene una posición económica muy clara, una posición política muy clara, que genera muchos adeptos, pero que también genera tensiones. Me da la impresión que a veces genera más tensiones que adeptos, independientemente de que sea una persona con una formación vasta y amplia en el plano económico y también en el político. Pero dado las tensiones que genera y pensando en un gobierno de por sí débil que está en los 6 últimos meses, quizás es una decisión arriesgada, ¿no? Es una decisión arriesgada porque ya tiene muchos problemas desde el campo de lo político, hemos discutido de eso con ustedes, y ahora se agrega una cuestión más en el plano de lo económico. Evidentemente no es un ministro secretario de Estado, es un consejo asesor ad hoc que está puesto ahí para cuestiones que nadie sabe en realidad cuáles son, ni cuál es el alcance real de lo que hacen estas personas que están ahí, las anteriores y los que han llegado ahora. Pero en general yo creo que es un gobierno que ya tiene muy poco que hacer, es un gobierno que espera que pase el tiempo, es un gobierno que va contando en sentido regresivo los días para entregar el gobierno, y que afortunadamente para el gobierno, no para el país, ¿no? Pero afortunadamente para el gobierno llegó el tema de la pandemia, y yo creo que el tema de la pandemia impidió que las movilizaciones vuelvan a darse, que los focos de protesta ciudadana contra el gobierno nacional sean más frecuentes, y eventualmente que la posibilidad de la inestabilidad también esté presente. Yo creo que eso ya es un escenario que difícilmente se va a dar. La gente y los partidos están pensando en las elecciones y básicamente esperando eso, que llegue el proceso eleccionario y que el gobierno termine. ¿Cuál es su visión sobre el futuro cercano, paralelo al epílogo del gobierno, las elecciones con 15 candidatos, posiblemente con 17 para la presidencia de la República? Mira, hay un problema que es de fondo. El problema de fondo es el código de la democracia. Ese es el gran problema. No son los candidatos, no son las ambiciones personales de unos y otros. No digo que estos argumentos no sean importantes, claro que lo son. Pero me parece que el más importante es el código de la democracia, que permite la presencia de movimientos y partidos políticos que no cumplen con ningún requisito mínimo para el efecto. Entonces, mientras tú no hagas una reforma integral del código de la democracia, estableciendo una serie de requisitos para que el país tenga solamente partidos de carácter nacional, lo cual nos llevaría a tener una arena electoral de no más de 4 o 5 partidos políticos, esta gran cantidad de candidatos va a seguirse manteniendo, y eso al final a lo que lleva es a un hartazgo de la población. Si la población podría escoger entre 3 o 4 presidenciables con propuestas políticas y económicas diferenciadas, entre las cuales uno pueda designar a quien le representa mejor en términos de lo que piensa, de las ideas, yo creo que la democracia ecuatoriana ganaría mucho. Pero cuando tienes tantas propuestas, algunas un poco más sustentadas que otras y otras abiertamente demenciales, porque hay propuestas demenciales también, a lo que lleva, insisto, es a lo que he mencionado hace un momento, a que la gente se moleste con la política, asuma que la política no es importante, cuando es todo lo contrario, es excesivamente importante para la vida de todos, no solo de los que están haciendo política, sino de nosotros también, de los ciudadanos de a pie, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que ese es el gran escenario, muchos candidatos, muy pocas propuestas, y apenas 2 o 3 candidatos con opciones reales de una segunda vuelta electoral. Hemos visto, doctor Basabe, en los últimos años una explosión de movimientos políticos frente más bien a un detrimento de los partidos o una desaparición prácticamente de los partidos políticos. ¿Esto qué nos dice de la política ecuatoriana, sobre todo a muy pocos meses de un proceso electoral en el que muchos dicen yo no soy ni de izquierda ni de derecha, hay que avanzar en temas técnicos, en temas prácticos, y como usted mismo manifiesta, esto a la final termina provocando inclusive una confusión, si podemos decir así, en los ciudadanos, que frente a esta explosión de candidatos también va a optar por quién, por quien conoce, por quien ya ha estado ahí, por el nombre que ha escuchado. ¿Qué nos dice todo esto de la política actual?
Mira, yo creo que pensando sobre todo en la audiencia, ¿no? Que es lo más importante, las personas que nos escuchan. El candidato que te dice no soy de izquierda, no soy de derecha, esas cuestiones ideológicas ya son del pasado, es el candidato al que no hay que creer, porque eso es una mentira más grande que el estadio, que el estadio monumental, iba a decir, de Guayaquil, de Barcelona. Es una mentira enorme, porque la política existe y está presente. Y pongo un caso puntual sencillo. Todos pueden decir queremos mejorar la educación superior, por ejemplo, las universidades están venidas a menos en el país. Pero un candidato X puede decir yo voy a mejorar el sistema de control desde lo estatal, voy a incrementar los recursos públicos y voy a favorecer la educación bajo determinados lineamientos. Y el otro puede decir yo voy a dejar abiertamente al libre mercado, voy a eliminar todo tipo de control y que cada universidad ofrezca lo que a bien crea. Esas son dos visiones bien distintas de mejorar la educación superior. Y esos medios distintos tienen que ver con una posición ideológica. Por tanto, sí hay política, y la política es importante, y la política decide cómo se hacen las cosas. Insisto, cierto es que puede haber acuerdo en que hay que mejorar la salud, hay que mejorar la educación y hay que mejorar el empleo. Desde luego, ¿cómo hacerlo? Eso marca posiciones políticas diferentes, y las personas que se niegan a decir cómo lo van a hacer es porque evidentemente no tienen candidaturas sustentadas, son propuestas vacías de contenido, y yo creo que la ciudadanía y la población tenemos que aprender a ser mucho más prolijos en términos de saber diferenciar lo uno y lo otro, saber diferenciar lo que es realizable de lo que no es realizable, y asumir desafortunadamente, que el país le vienen por delante años económicamente muy complicados y que el país va a tener que asumir medidas económicas, los gobiernos, muy, muy delicadas y que no nos va a gustar a nadie, evidentemente, pero que son indispensables de cara a poder recuperar en alguna medida esos niveles económicos tan deficientes que ahora mismo tenemos. Hace pocos minutos acabamos de compartir con nuestros oyentes un reportaje desde el registro civil de la ciudad de Cuenca. Allí se ve saturación para la emisión de pasaportes, un interés inusitado y realmente multitudes en todas estas últimas semanas para obtener un pasaporte. Hay desesperación en la gente, se habla mucho de una nueva ola migratoria que está afectando ya a esta zona del país. Le preguntamos, doctor Basabe, ¿hay esperanzas de que vengan mejores días para Ecuador? Yo creo que sí. El país tiene un problema económico serio, por supuesto que sí. Tiene un problema con la pandemia que esperamos se resuelva pronto, desde luego que sí. Pero me parece que el país tiene todavía posibilidad de recuperarse económicamente. El punto es que para esto se requieren acuerdos a nivel de los actores políticos. Y ahí está el compromiso de los diferentes sectores, de los más importantes, ¿no? De los que tienen representación sobre todo, en apoyar un proceso de reformas estructurales que indefectiblemente tienen que venir y que no tienen que ser tampoco reformas pensadas en los extremos. Tampoco me parece que la salida es reducir al extremo el sector público, por ejemplo. Tú estás planteando un hecho del registro civil. ¿Por qué hay esas dificultades en Cuenca que se dan en Quito y se dan en Guayaquil también? No solo es por la gran afluencia de la población, sino también porque tenemos problemas en cuanto a la infraestructura desde lo público, y tenemos problemas en el sector público. El hecho de que haya necesidad de girar hacia un modelo más observado hacia lo privado, de ninguna manera quiere decir o debe decir, me parece, que se tenga que desmantelar el sector público, porque ahí está la generación de salud, ahí está la generación de seguridad y fundamentalmente ese es el foco fundamental del desarrollo vía educación. Estos mejores días o esta esperanza de mejoras para Ecuador vienen de la mano de cambios en el sistema de seguridad social, de nuevas reformas tributarias, de tratamientos más equitativos de los subsidios. Varias cosas. El tema de los subsidios es uno fundamental, efectivamente. A mí me parece que no es comprensible que las clases medias en términos económicos, medias altas y altas, consuman una gasolina con subsidio. Ahora se ha dado esta medida últimamente con el ministro Ortiz y esto en alguna medida está controlado, pero no es posible que tengamos un subsidio de ese tipo. No es posible que el gas de uso doméstico pague lo mismo una persona de los sectores más deprimidos en términos económicos
que las personas que tienen más recursos. Se debe generar una política para beneficiar a los más pobres y para que la gente que tiene más recursos pague el valor real del tanque de gas. Por ejemplo, en el campo tributario hay una discusión que es un poco más profunda, ¿no? Porque ahí tú tienes argumentos en favor de la carga fiscal o tributaria y argumentos en contra, y los dos son sostenibles. A mí me parece que una salida intermedia, inmediata, en el corto plazo, es mejorar la recaudación. La recaudación tributaria no es de las mejores en el país. La gente que más tiene, en general, tiene mayor capacidad de evadir. Entonces yo creo que por ahí tienes una vía alterna. Y respecto a la seguridad social, ahí se requieren cambios de mayor alcance, de mayor profundidad. Yo soy un poco escéptico en el sentido de que la próxima Asamblea Nacional vaya a tener una posición unificada para alcanzar los votos necesarios para una reforma en el tema de salud, de seguridad social, pero creo que ese se lo debe discutir bien, porque si bien ahora funciona mal, porque creo que hay acuerdo en que funciona mal, tampoco se puede pensar en pasar la seguridad social plenamente hacia el manejo de que cada persona maneje sus propios recursos y así sea la lógica de la seguridad social. Porque eso implicaría que precisamente el concepto de solidaridad con los que menos tienen, con los que menos ganan, con los que han tenido menos oportunidades desaparezca. Y eso implicaría, por tanto, que la seguridad social como esencia no existe. Chile, uno de sus grandes problemas y uno de las grandes raíces de toda esta gran movilización que ha tenido en estos últimos meses es precisamente la seguridad social. Entonces yo creo que hay que hacer cambios, pero pensando siempre que la esencia de eso es intentar al menos reducir las diferencias económicas que tenemos en el país, en un país tan desigual además como es el Ecuador. Doctor Basabe, volviendo al tema electoral, las encuestas dan cuenta de que 3 binomios tendrían mayores probabilidades o posibilidades de llegar a la segunda vuelta electoral. Está la alianza, creo, Partido Social Cristiano con Guillermo Lasso, el candidato del correísmo de la alianza UNES, Andrés Arauz, con Rabascal, y Yacu Pérez Guartambel con Pachacutic, y Virna Cedeño como su binomio, el exprefecto de aquí de la provincia de El Azuay. Esto es lo que nos dicen actualmente las encuestas, aunque hemos visto también que los números que salen de estas encuestadoras hay que tomarlos también con mucho cuidado, con pinzas respecto de lo que podría ocurrir. Pero además de estas posibilidades, de estos 3 binomios, va a depender de alguna manera la conformación de la Asamblea Nacional, que también hay que ponerle atención con miras al próximo proceso. Mira, ahí hay varias cosas. La primera es que el país tiene un problema estructural y es que prácticamente el Ecuador no cuenta con encuestas independientes. Esa es una gran deficiencia y yo, siendo parte del sistema universitario, creo que el principal responsable somos las universidades. No existe una universidad ni un consorcio de universidades en el país que haga encuestas de opinión pública independientemente de los candidatos. Y esa, insisto, es una deuda que tenemos las universidades. Entonces, la gran mayoría de encuestas, quizás habrá alguna excepción, trabajan y dan información en función de su cliente. Y si mi cliente es el candidato A, lo coloco mejor; si mi cliente es el candidato B, lo coloco mejor. Solo así entiendes que en unas encuestas Arauz gana en primera vuelta, en otras Lasso gana en primera vuelta, y he visto encuestas donde Yacu Pérez gana en primera vuelta. Dicho esto, y a pesar de estas dificultades que tiene el país que se tienen que resolver, me refiero a quienes hacen encuestas, yo creo que lo que hasta ahora es medianamente estable son estos 3 candidatos que hemos mencionado, ¿no? Lasso me parece que sigue estando por delante de Arauz, pero sin embargo tiene una tendencia de crecer en su votación. Arauz, por su lado, en cambio, tiene una tendencia a subir en el plano de sus votos. La pregunta que nos queda pendiente es: ¿alcanzará el tiempo Arauz para subir lo suficiente y pasarle a Lasso y llegar primero a la segunda vuelta? Esa es una cuestión de tiempos, fundamentalmente. Diciembre es un país de festivos en el Ecuador y en buena parte de Occidente, en realidad. Entonces, difícilmente ahí se puede mover. Quizás en enero pueda haber alguna mayor modificación. Pero sea que la segunda vuelta sea Arauz-Lasso o Lasso-Arauz, en función de quién tenga más votos,
yo creo que las cosas de alguna manera se decantan por ahí. En tercer lugar viene Yacu Pérez, que a mí me parece que era el candidato con más posibilidades de crecer electoralmente, mucho más que Arauz, de capturar un espacio de la votación muy amplio, que jamás votaría por Lasso y que jamás votaría por Arauz tampoco. Pero mi impresión es que la candidatura de Yacu Pérez se ha tendido a estancar en las últimas semanas. Ha tendido a tener una pausa importante por varias razones. Y quizás la más importante es que desafortunadamente para esa candidatura, el mayor enemigo político que tiene no viene de Lasso ni viene de Arauz, sino viene del propio Pachacuti. Me refiero al hecho de que cuando hay declaraciones del señor Issa o del señor Vargas, o hechos del señor Issa o del señor Vargas, afectan directamente a la candidatura de Yacu Pérez. Uno podría decir, haciendo un análisis un poco más detallado, que Yacu Pérez no es lo mismo que estos otros dos líderes, y que la posición de Pachacuti no es necesariamente la posición de Eco Arunari, por ejemplo. Desde luego que sí. Pero el común de los votantes no hace ese análisis, simplemente vincula con la candidatura indígena. Y me parece que ahí estas posiciones de declaraciones y acciones del señor Vargas y del señor Issa terminan minando las posibilidades de Yacu Pérez. Entonces, yo creería que los que más se van perfilando a la segunda vuelta son Lasso y Arauz, en cualquiera de los órdenes. Yacu Pérez sigue el tercero en la disputa. Me parece que cada vez la brecha entre él y el segundo se va ampliando un poquito más. Y luego tienes 12, 15 candidatos que no tienen ninguna opción presidencial, pero que su búsqueda es más bien capturar algunos espacios en la Asamblea Nacional. Y ahí viene la segunda parte de tu pregunta. Será seguramente una Asamblea Nacional muy fraccionada, con 5 o 6 partidos al menos, con una primera minoría que será la de la Revolución Ciudadana, lo cual pone en la palestra la posibilidad de que la señora Pierina Correa podría llegar a ser presidenta de la Asamblea. No necesariamente el más votado tiene que ser el presidente, pero esa es una ventaja, y yo creo que quedan pocas dudas de que esa va a ser la primera votada a nivel nacional, una bancada que le seguirá creo, con alguna distancia en términos de números de asientos, y luego muchas bancadas más pequeñas, una bancada de Pachacuti, una bancada del Partido Social Cristiano, y por ahí algunos diputados, pocos de Democracia Sí, de Concertación Nacional, eventualmente de la Izquierda Democrática, algunos de Avanza, que me parece va a tener una mejoría en su producción legislativa, pero que en conjunto, insisto, va a dar cuenta de una legislatura muy fragmentada, que no solo va a generar problemas para llegar a acuerdos al interior de la legislatura, sino fundamentalmente va a tener seguramente una relación muy tensa con el próximo presidente, sea Lasso el presidente o sea Arauz el presidente. Yo creo que la relación ejecutivo-legislativa va a ser muy difícil, y los años de conflicto legislativo-ejecutivo que vivimos en los años 80 y también en buena parte de los 90 me parece que pronto volverán a aparecer en el Ecuador. Finalmente, doctor Basabe, ¿cuál cree usted será el juicio de la historia de estos 14 años de gobierno de la Revolución Ciudadana? Pues así nacieron ambos, el de Rafael Correa y de Lenín Moreno. ¿Y qué posibilidades ve de una continuación en una similar línea política? Mira, es una pregunta súper interesante, muy amplia. Yo creo que la Revolución Ciudadana cometió varios errores de fondo. Creo que el modelo excesivamente centrado en el Estado no fue el más adecuado, y en ese sentido se desperdiciaron muchos recursos económicos que tuvo el país, producto de los recursos naturales, fundamentalmente del petróleo en particular, que se los pudo reorientar mejor y se pudo hacer una economía mucho más sustentable, tanto desde lo público, pero también incentivando lo privado. No fue la visión del gobierno del señor Correa, y en la primera parte de Moreno tampoco, y creo que eso le está pasando una factura importante al país y le va a pasar en los próximos años. En el plano político me parece que fueron, y aquí sí saco al gobierno de Moreno porque ha sido algo distinto, me refiero a los 10 años del correísmo, 10 años de mucha intolerancia política, de no permitir la capacidad de disentir con el gobierno, que es parte fundamental del régimen democrático. Pero también creo que hay algunas cuestiones interesantes que no han sido tan relevadas por
por el conflicto que ha generado la posición correísmo-anticorreísmo. Por ejemplo, cito solo dos. A mí me parece que la calidad del sector público, de los funcionarios, de la burocracia, mejoró muchísimo. Si tú comparas el funcionario público antes del correísmo y el funcionario público de ahora, el de ahora es mucho más capacitado, mucho más formado académicamente, gana mejor, tiene un mejor sueldo, y me parece que eso hace bien a dignificar al sector público. Igual en el caso de los jueces, por ejemplo, me parece que ahora los jueces tienen un salario digno que no lo tenían. Entonces, hay cuestiones donde el correísmo sí generó cambios positivos, pero claro, todas estas quedan subsumidas cuando ves lo político y lo económico, que es más macro, ¿no? Que es más observable. Desafortunadamente, la candidatura de Arauz no hace ningún mea culpa sobre las cuestiones que actuó mal el gobierno del presidente Correa, que son muchas. Y creo que eso le impide crecer aún más electoralmente. Y respecto a Moreno, yo creo que su principal virtud, me parece, es haber devuelto en alguna medida la capacidad de expresión de la disidencia, de la oposición y de las personas que no están de acuerdo. Eso ya creo que es muchísimo. En términos de la calidad del régimen democrático, es muchísimo. Desafortunadamente, el señor Moreno no es un actor político, no es un estadista, no es alguien que toma decisiones, no es alguien que tenga las destrezas ni las habilidades para administrar un Estado. Y lamentablemente eso se ha observado en estos 3 años, donde hemos tenido un gobierno prácticamente vacío de poder desde el presidente de la República, y decisiones que han estado focalizadas en otros actores políticos. La ministra Romo, precisamente, Santiago Cuesta hace unos meses, y otros actores políticos a lo largo de estos 3 años. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Ha escuchado al doctor Santiago Basabe, profesor investigador.